O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Esto es Saber Sanar, un espacio sentipensante para evolucionar. Yo soy Cristian Ortiz y comenzamos. Hoy quiero hablarte acerca de la orfandad espiritual y la pérdida del sentido en este nuestro tiempo. Vamos a tratar de tener una mirada abierta a cómo a veces la hiperconexión, el vacío existencial, la adicción a la red nos está haciendo retroceder o incluso caer en posturas altamente extremistas y peligrosas. Es real que vivimos en un tiempo bien paradójico. Nunca habíamos estado como humanidad tan conectados. Nunca, paradójicamente, había tanta crisis de soledad. Habitamos un mundo saturado de información, de discursos, de imágenes, de promesas, de un supuesto bienestar, y al mismo tiempo estamos como profundamente desvinculados de vínculos auténticos, ¿sí? O sea, desconectados de vínculos auténticos y de sentidos compartidos, incluso como de tribalidad, y por qué no decirlo también como de una brújula interior, como sin una dirección interior de a dónde diantres va mi vida, ¿sabes? Entonces, tanto en terapia como fuera de la misma, encontramos mucho estos ecos de la crisis y cómo nos están llevando también al deterioro personal y comunitario. Estamos, por así decirlo, entrando en esta normalización de la era de la hiperconectividad y de que todo se vuelve altamente también visible. Incluso nosotros mismos nos podemos hacer visibles. Y de hecho hay esta tendencia a que todo sea visto, ¿no? Todo se expone, todo se comparte. ¿Y por qué no? Con los nuevos términos todo se debe monetizar. Lo que antes parecía ser así como hasta una rutina de belleza personal, ¿no? O de cuidado, se puede transformar en contenido. Una cosita que era, no sé, parte de tu dieta o de tus pequeños rituales personales, pues también se pueden volver un espectáculo, un contenido y pueden monetizarse. Y entonces, incluso lo espiritual, y hablo lo espiritual en mayúscula, no necesariamente religioso, se empieza también a desvanecer, a diluirse en una lógica de consumo, ¿sí? Vemos ahora, por ejemplo, todas las emergencias de espiritualidades, tanto tradicionales, vinculadas a la religiosidad generalmente, como espiritualidades emergentes, no necesariamente religiosas, sí, que se vuelven también un producto de alta rentabilidad, ¿no? Y de lucro. Y entonces, en todos estos contextos o ambientes, pues se genera como esta pérdida de sentido. Y también ya no creo en esto, pero tampoco creo aquello, pero puede que el universo, pero puede que las vibes, o que las vibras, o que puede que el chakra, pero también puede que la virgen, pero también puede que lo que decían antes, pero puede que no. Y entonces pareciera ser que a todo le tiramos y a nada le damos. Es una orfandad espiritual y es como quedarse en un estado de no tener entendimiento o sentido. Claro que tiene implicaciones todo esto en la forma en la que entendemos el mundo y por lo tanto cómo nos relacionamos con él y esto cómo impacta en nuestro estado anímico, en nuestra realidad existencial y así muchas personas de cualquier edad, pero ahorita me enfatizaré, sí, pues especialmente los jóvenes, eh, pues lo tienen muy normalizado, ¿no? Esta no brújula, esta sobreestimulación, esta hiperconectividad, esta soledad, esta orfandad de sentido y de espiritualidad.
hablar de esto es también hablar de este colapso de sentido. Son las típicas grandes, por ejemplo, narrativas que antes nos organizaban como mundo, ¿no? La religión, la política, las tradiciones, la familia, lo comunitario. Pues la realidad es que están en crisis y en lugar de tenerlas, ya sea para bien o para mal, pues sí pueden emerger, o más bien estamos viendo cómo emergen las micronarrativas como descontextualizadas, rotas, fragmentadas, con, contradictorias, pero también no sé cómo llamarle, como desechables, sí, como muy desechables. Y entonces, pues ya no se cree en esta historia en mayúsculas, por así decirle, y se creen experiencias momentáneas en un TikTok, en un reel, en un cursito de fin de semana, en cómo me saco, sí, la melancolía del mundo, cómo me saco la tristeza, la desesperanza existencial en tres fáciles puntos o cuatro o cinco técnicas para ya no sufrir en este mundo. Entonces todo se vuelve tan efímero que, que se pierden las grandes pues, narrativas que antes daban sentido, ¿no? Este fenómeno, desde el punto de vista también filosófico, pues nos confronta eh, como sujetos que nos vamos sintiendo a la deriva, ¿no? Esta pérdida de sentido no solo es ese vacío intelectual, emocional, místico, religioso, sino toda una experiencia, sí, que impacta nuestros cuerpos y nuestras formas de relacionarnos. Se nos puede manifestar en temas de trauma y sufrimiento, como por ejemplo la ansiedad crónico-existencial, ¿no? Esta ansiedad crónica de existir, esta insatisfacción permanente, esta apetencia de qué es lo que ahora me tiene que satisfacer, ¿no? Esta fatiga de la búsqueda que muchas veces hemos experimentado, esta tinderización de la realidad, le voy a llamar así, algunas personas le han llamado así, como, mira, está guapa, está guapo, está lindo, está linda, pero quizá tengo que buscar más porque puede que siempre haya alguien más bello, más fuerte, más rico, más interesante. Y entonces es como si tuviéramos ese llamado síndrome del alma cansada, ¿no? En donde vamos de uno a otro, tinderizando las realidades, rileando, sí, como los reels, las realidades, y sobreestimulándonos tanto que de pronto el espíritu está como bien roto, bien corrompido. Y hablo como no a nivel místico religioso, sino como la esencia del humano, ¿no? Y en ese sentido, y en medio de todo este desconcierto, pues estamos transitando este dolor, ¿no? Mientras un mundo nos grita que somos libres, que podemos ser lo que queramos y cuando queramos, que todo está a nuestro alcance, pues muchas personas a veces no sabemos ni qué queremos, ni quiénes somos, si realmente lo que estamos eligiendo lo estamos eligiendo o simplemente me están provocando deseo, ¿no? Los llamados deseos construidos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué si todo se supone que está tan chévere, me cuesta tanto levantarme en la mañana, ¿no? ¿Por qué está tan triste estar como estoy, ¿no? Otro factor importante que podemos explorar en este punto es eh, esta hiperconectividad o sea, no sé cómo explicarlo aquí, pero sería como la hiperconectividad, este, y paradójicamente los desarraigos. Es decir, por ejemplo, las redes sociales nos han prometido y nos han dicho que nos podemos conectar a un clic con personas súper chévere y todo, pero paradójicamente a través de estas últimas décadas de hiperconectividad, pues vemos, por ejemplo, mucho más crisis de aislamiento y soledad. Esta forma de entender los vínculos se vuelven productos en donde nosotros también somos productos que podemos o no ser seleccionados, ¿no? Y entonces nos dicen que tenemos que estar como todo el tiempo presentes y hasta manejar nuestras marcas personales para estar en línea o en existencia. Y de pronto dices, híjole, es como ser
tu propio manager, pero también tu propio stylist, pero también tu propia producto, pero también eso es para tu trabajo, pero también lo tienes que aplicar para las relaciones románticas o amistosas o ser popular y entonces todo se vuelve tan cansado hasta existir. Entonces esa hiperconectividad evidentemente no nos va a reemplazar la, el profundo bienestar de conectar con un ser de forma mucho más real, ¿no? Porque somos animales de contacto. También somos animales de contacto, un hermoso animal humano, ¿sí? Un hermoso animal de sentido, un hermoso animal, ¿sí? Que busca el sentido. Entonces, en estas épocas en donde también todo se vuelve como tienes que decirlo rápido y en un minuto para que funcione, o en un audio rápido para que se entienda, o en las letras que te permite la aplicación. ¿Dónde nos queda, sí, la profundidad, el divagar, el perderse en lo sagrado, en las pausas, en la contemplación del silencio, en donde podemos tener relaciones que no son algoritmos, sino más bien conexiones profundas? ¿Dónde queda lo mistérico? ¿Dónde queda como la construcción de detalladita y poquito a poquito de estos vínculos que se vuelven poderosos? Ni quien piense en eso, porque estamos en el tiempo del capitalismo ultra salvaje y se nos exige el rendimiento, ser voraces, estar actualizados, no envejecer, y si envejeces que no se te note, ser constantes, ir siempre para arriba, ser competitivos. Y entonces ya no hay tiempo ni para los duelos, que los muertos entierren sus muertos y seguir y sonríe, aunque no quiera sonreír porque a la gente no le gusta ver gente triste, ¿sabes? Entonces también hay que entender que esta profundidad de lo que somos nosotros como seres de alta complejidad eh, nos requiere lentitudes, pausitas, humildades y no saberes, interiorizar y decir, ay, me perdí aquí y también está bien, no le debo al mundo saber siempre cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, saber que no todo es una mercancía, que de hecho que nuestras vidas no son mercancía, que no todo vamos a resolver por un cursito express de fin de semana en donde te iluminas. Una psicopatología del dolor, ¿no? De todo lo queremos patologizar y ponerle diagnósticos y formas que dicen unos señores blancos que se encierran en habitaciones desde sus privilegios económicos y académicos que pueden explicar el mundo. Y el mundo es más grande que un pedazo de libro o unas páginas de libro y va mutando, ¿no? Y entonces vivimos en este tiempo hasta donde se patologiza el sufrimiento. Cuando dices, es que esto es en esta terapia, y mira que yo soy psicólogo, pero pues a veces estas terapias de fin de semana o de 7 sesiones para resolver cosas que a veces no puedo resolver, que son mucho más grandes. Y el sistema nos lleva a ellas y luego después, ay, tienes que sentir culpa porque tú no te adaptas y tú no eres el que resuelves y tú no eres el que puede funcionar. Y hay cosas tan estructurales como la crueldad, la guerra, este capitalismo desbordado y salvaje, esta guerra que nos arranca los cuerpos y las almas y que nos transforma en armas biosociales de un sistema que después tienen que sentirse culpables y tienen que ir a terapia para resolver eso, o alguna terapia, o cambiar de religión, o buscar algo. Entonces, ¿se te das cuenta que mientras lo hablo hasta yo mismo me enfado? ¿Sí? Que dices, qué atosigante. Sí, en este modelo económico slash existencial en el que vivimos, todo el tiempo se te hace sentir también insuficiente. Como trabajador en tu cuerpo, que si te tienes que poner, inyectar, poner, subir, bajar, arrugar, desarrugar, planchar, si del pelo es chino, entonces te lo quieres poner lacio, si eres muy pálida, te quieres broncear, si eres, ¿sí?
más hacia lo moreno, no, entonces tienes que blanquearte. Esta, esta eterna insuficiencia se nos insta a creer que todo lo que somos y como estamos está mal, en lugar de preguntarnos, ¿y no será este maldito sistema que nos ha enseñado tanto a autoodiarnos e incluso, sí, a odiar al mundo, en lugar de conectarnos, llamar al mundo? Entonces, en medio de todas estas crisis, en medio de todos estos colapsos, en medio de toda esta basura, porque estamos viviendo en este tiempo, y perdón si me oigo un poco nihilista, no sé si nihilista, pero un poquito fatalista, pero tenemos que poner el dedito en la herida y decir, ahí duele. Y si duele, hay que desinfectar y hay que curar. Porque como estamos viviendo en estos tiempos tan colapsados, estamos retornando, ¿sí? A extremismos, como estas falsas promesas de sentido, porque frente a la pérdida de referentes, muchas personas empiezan a buscar algún tipo de pertenencia y entonces y ya lo estamos viendo, sí, desde Donald Trump hasta lo que nos está sucediendo en prácticamente todos los países. Y quiero hablar específicamente el sur global y Latinoamérica per se, ¿no? En donde se están teniendo estos regresionismos a discursos autoritarios, antiderechos, dogmáticos, ultra religiosos, pero desde una religiosidad eh, pútrida, destructiva, cruel e incluso, sí, fascistas. Y la gente no está retornando muchas veces porque diga, ay, es que está muy chévere. No es que crean a veces sinceramente en que eso es lo correcto, pero estamos viendo que en esas estructuras tan pútridas se están ofreciendo precisamente ciertos sentidos. Incluso hasta ese es el enemigo. Les damos un enemigo claro. Y entonces se da una narrativa bien cerradita del mundo. Y la ultraderecha dice, nosotros los buenos contra aquellos los malos. Nosotros los sanos contra aquellos enfermos o los locos. Y cómo nos quieren borrar a las personas y borrar nuestras identidades y nuestras expresiones y la diversidad cultural, religiosa, espiritual, multiétnica y preciosa que somos como humanidad, ¿no? Entonces, todo se tiene que blanquear, todo se tiene que homologar, todo se tiene que entrar en la normativa, seamos números, seamos correctos, ¿sí? Y entonces eso es lo que están ofreciendo. A veces estos refugios en la ultraderecha implican también que ofrecen aspectos simbólicos incluso para rellenar el vacío existencial. Entonces hay desde estas fantasías de la pureza, de la identidad espiritual, étnica, nacionalista, de que nosotros poseemos la verdad absoluta. Y en estos mundos caóticos que nos movemos, pues un poquito de certeza, aunque sea violenta, excluyente, incluso puede ser o verse atractiva. Por eso estamos viendo como incluso sectores súper jóvenes, que siempre hemos pensado que las juventudes siempre son rebeldes y de avanzada, pues estamos viviendo mm, tiempos bien curiosos en donde sobre todo varones jóvenes están abrazando a la ultraderecha y se están volviendo comunidades y colectivos profundamente mm, peligrosos, ¿no? O sea, con estos roles tradicionales, súper patriarcales, nacionalistas, autoritarios, o probélicos, que incluso celebran una imaginería de lo que debería ser un varón perfecto y una mujer perfecta, replicando los mismos eh, mm, estereotipos de género pútridos que han lastimado tanto. Esta tendencia, y lo reitero, no es solamente un tema político, es también de orden existencial y espiritual. El retorno también de estas religiosidades, que son estas religiones de libro, religiones fundamentalistas, de comunidades cerradas, de dogmas verticales, y por qué no decirlo, sectarios, también responde a este mismo fenómeno, ¿sí? De los vacíos, porque
otorgan un retorno, ¿no? A un propósito, el final de los tiempos, un Salvador vendrá, todo será perfecto, y entonces la gente en tanta pérdida y tanta como dilución, ¿sí? Dilución, pues se vuelve a agarrar de las faldas de las antiguas religiosidades y tendremos que confrontarlo porque es una confrontación histórica. Tanto daño han hecho y siguen haciendo, ¿no? Entonces, una religiosidad que puede ponerte a odiar, que te puede poner a despreciar una expresión de lo humano simplemente porque dicen que no es lo correcto. Entonces, en esta nostalgia del pasado totalmente idealizado, porque dicen, es que los tiempos de antes eran mejores, queridos, no necesariamente, pues genera que mucha gente en ese sufrimiento y en ese sinsentido los abrace. Y entonces creen que de esta forma se van a conectar. Entonces, en esta búsqueda de sentido, mm, hay que entender que no hay una sola forma y que nos la están poniendo muy difíciles, pero que tenemos que mirar hacia el lugar de la esperanza, hacia un lugar de humanidad, hacia un lugar de diversidad, hacia un lugar de sanidad, hacia un lugar de otras políticas, otros mundos posibles, otras formas de vivir y relacionarnos. Entonces, algunos se lo andan pensando, estamos tratando de reimaginar otros mundos posibles, ¿no? Pero pues todos los bombardeos alrededor de nosotros nos llevan justo hacia los lugares, pues a veces más dolorosos y destructivos, porque así nos quieren, en mentes, cuerpos y almas rotas. Así nos quiere el sistema. Entonces, para algunas personas, pues el sentido entonces se vuelve pues una obsesión que puede ser religiosa, estética, científica, económica, amorosa, romántica, lo místico, la belleza corporal, o sea, y entonces, lejos de encontrar sentidos, generamos obsesiones. Y entonces, es importante que todas estas formas, si bien pueden ser como a veces muy confusas, cuando tenemos un pensamiento crítico que nos permite entrar desde un lugar digno, bueno, sí, a practicar una religiosidad, una estética, una ciencia, una forma de amar, de relacionarnos, una mística, pero desde sentidos críticos y lúcidos, pues podemos estar bien, pero en lo ferviente, perdón que use el término, pero en lo lunático y también en lo fanático, eh, el equilibrio no se encuentra. Nos encontramos más bien totalmente desconyuntados. Entonces recuerdo, por ejemplo, lo que nos dice Víctor Frank, ¿no? Este importante referente dentro de la psicología y la salud mental, o eso que llamamos ahora salud mental, el cual fue un sobreviviente de los campos de concentración. Sí, él planteaba precisamente estas búsquedas de sentido desde una necesidad primaria de lo humano y que incluso en medio de los dolores y de los terrores más extremos, quien encuentra un para qué en su vida, un para qué, sí, pues puede lograr estar mejor, sobrevivir, resistir espiritual, psíquica y físicamente. En esta época, pues, de crisis planetaria, eh, quizá tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy vivo? Y sobre todo, mientras esté vivo, ¿cómo voy a poder estar aquí? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia en medio de tanta injusticia, de tanta guerra, de tanto dolor, de tanta crueldad? Y quizá esto nos obliga a mirar a ese otro lugar de la esperanza, de la compañía, de los cuidados, de la ternura, de las rebeldías con conciencia. Ese sentido no nos tiene por qué transformar en héroes así como caricaturizados. Puede ser como una percepción humilde que nos permite caminar el día a día para cuidar a los que amamos, para tocar al otro con compasión, para conectarnos con, no sé, la belleza de una maceta, de una planta, de una milpa, para creer que todavía podemos crear, escribir, pintar, decir.
transformar, ayudar a que los otros estén mejor. El sentido no puede venir desde afuera, nunca viene desde afuera. Es como una brújula interior, ¿no? Que uno tiene que buscar, que está en la entraña, que está adentro, que está escondidita, que está detrás del polvo. Y entonces muchas veces, pues nos brota, por así decirlo, como esa conciencia. En tiempos complicados también pasan nacimientos muy venturosos, despertares venturosos. Es penoso aceptar que a veces pasamos por cosas muy terribles y horrorosas para poder despertar. Algo también bien importante es entender, y vuelvo al tema, de la espiritualidad como raíz, pero no como dogma. Cuando hablo de la orfandad espiritual y la pérdida del sentido, pero sobre todo de la orfandad espiritual, yo no me estoy refiriendo a la ausencia de la religiosidad o de la religión en sí. Me refiero a la pérdida mm, de conexión o vínculo con algo que es más grande que yo mismo. Puede ser desde la comunidad, la tierra, nuestra memoria de la ancestralidad o nuestra linaje cultural, étnico, también espiritual, con los ciclos de la vida, del cosmos, con los misterios de la muerte y de la existencia. La espiritualidad en ese sentido no es una doctrina, no es una cosa que esté escrita necesariamente ahí por ahí en un libro que tiene tantos milenios o centurias. Es una forma de estar y habitar el mundo, que es estar en una sensibilidad en el momento de comprender, escuchar, agradecer e incluso resistir ante el horror con la mirada en la belleza. Podemos encontrar espiritualidad a veces en las ritualísticas de los pueblos originarios, pero también en una misa o en una católica o de otra denominación, cuando podemos limpiar también todo lo pútrido que está ahí sin idealizar a nadie ni a nada, porque todo proceso espiritual, sea religioso o no, como producto humano y producto cultural, pues siempre va a tener paja, siempre va a tener polvo, siempre va a tener errores. Entonces puede estar en esos rituales originarios, pero también de las religiones hegemónicas, pero puede que no esté ahí, o de hecho, a veces ahí, a veces podemos encontrar lo contrario. Puede estar también en el arte, en la poesía, en la ciencia, en la investigación, pero sobre todo en la conexión con la trascendencia. Esa espiritualidad eh, nos permite tener una relación más sana con nuestros cuerpos, con cómo movemos los cuerpos en el mundo, qué, qué cosas decimos y cómo decimos, cómo conectamos con las otredades. Y digo otredades porque no nomás voy a hablar de las humanidades, incluso con todas aquellas otras inteligencias, conciencias y especies que caminan, reptan, vuelan, ¿sí? Se arrastran, se esconden, ¿no? En este mundo, porque no todo es acerca de los humanos. Somos simplemente un pedacito, un precioso pedacito de evolución en una enorme cadena de procesos evolutivos en este planeta que nosotros llamamos Tierra. Entonces, en esa búsqueda de romper la orfandad espiritual, uno también empieza a reconstruirse a sí mismo. Recuperar este sentido de la vida implica también recuperar el sentido de la colectividad y de lo comunitario. En el yo posmo o posmoderno, que es hiperindividualista, súper autocentrado, se necesita hacer el recordatorio continuo de que nadie se salva solo, ¿eh? Nadie nos salvamos ni nos amamos ni nos sanamos solos. Necesitamos lo comunitario, el cuidado mutuo, la presencia afectiva, el sentido que trasciende nuestro pequeño ego malinflado. La política no puede seguir siendo pues esta guerra de egos
de algoritmos, esta guerra de señores con el alma podrida, que están tan cerca de la muerte que no pueden ver la maravilla de la vida. Estos señores que hacen las guerras, sí, para demostrar de forma vulgar y grosera, como si alguien se sacara y dijera quién la tiene más grande. Esos señores que no tienen una raíz ética y espiritual en el mundo, que sus identidades están huecas y que tienen que comprar cosas caras para sentir que tienen algún valor. Ellos para sentir que tienen algún valor. Entonces, cuando vemos esa política, y me atrevo a decir, esa necropolítica que transitamos, tenemos que darnos cuenta que tiene una raíz también en la pérdida de lo espiritual colectivo, de lo espiritual individual. Entonces, esto va afectando la salud mental, la salud comunitaria, la contaminación, cómo se destruyen los ecosistemas. Y luego decimos, es que pues nada más es contaminación. No, todo está interconectado. Depresión, ansiedad, contaminación de los ríos, la forma en la que producimos y consumimos. Todo está interconectado y todo se está desterrando, saliendo como de los ritmos de la tierra, ¿no? Por eso es tan importante también generar em, percepciones ecosustentables y posibilidades ecosustentables, porque a veces grillamos o creemos que la politiquería son esa guerra de señoros, sí, y sus egos totalmente disgregados. Pero la política es también la forma de entender, estar y cómo nos relacionamos con nosotros y con el mundo. Entonces, no podemos seguir recetando medicamentos o meditaciones y decir que todo está en ti y que tienes que ir a terapia y que todo tú lo tienes que... Cuando tenemos, por ejemplo, los ecocidios, los genocidios, la violencia estructural, el abandono comunitario de muchas personas, sobre todo las personas que se vuelven frágiles. En este caso, que de Altaya usan estos términos los niños de la calle. O sea, ¿en qué momento hemos llegado a tener tanta tecnología como especie y tener que ver y confrontar que eso que llaman niños de la calle, en el fondo nada más son niños que nadie quisimos cuidar, niños abandonados del Estado, que cobra un montón de dinero y que usa un montón de recursos y rara vez llegan a las personas, a las ancianidades y a la vejez como un estorbo, a los enfermos. Y entonces uno dice, ¿y esa tecnología sirvió para algo? Entonces, no se va a curar con terapia, meditación o medicación, con confrontación política y espiritual acerca de lo que nos están haciendo y nos estamos haciendo, con comprensión profunda y, e integrativa, y si quieres utilizar el término, con una percepción holística de cómo nos jode la existencia, lo que nos están haciendo y lo que mejor no volteamos a ver, y entonces me meto a buscar a la tinderificación de la realidad, a pasear por los reels, a ver cómo, cómo me alineo a este sistema para estar más adaptado, pero paradójicamente, adaptarse a un sistema enfermo no parece ser lo más inteligente, ¿no crees? Sin embargo, pues como les dije, aunque se oye muy feíto mucho de esto, lo tenemos que hablar porque tenemos que ver hacia la búsqueda del sentido, la búsqueda de la esperanza, la búsqueda de otros mundos posibles mejores para todos, para todas, para todes. Esos mundos donde cabemos, pero no nomás cabemos, sino tenemos un espacio que merece ser vivido, donde nosotros también tenemos esperanza y tenemos fuerza y tenemos ganas de, de seguir aquí. Entonces entender que no todo está perdido, como dice la canción. Yo vengo a ofrecer mi corazón. A pesar del caos, sí hay muchas personas que tienen estos brotes de sentido. Sí hay semillas de esperanza. Sí hay revoluciones tanto silenciosas como profundamente estridentes. Sí hay personas que deciden amar,
de, de formas más sanas, que estamos tratando de aprender a mejor estar en este mundo y quizá tenemos la esperanza de mejor dejarlo una vez que nuestra existencia cambie, ¿no? Si hay comunidades que se están organizando para cuidar la tierra, si hay las juventudes que están escribiendo poesía, rap, em, están tomando los micrófonos para disparar, pero no balas, sino palabras de esperanza, palabras de belleza, palabras de medicina. Sí hay mujeres que están empoderándose para poder ayudarse a sí mismas y a otras y sanar estas heridas ancestrales del patriarcado. Sí hay hombres que están o estamos poquito a poquito, de forma a veces muy torpe, tratando de desarmar esta masculinidad violenta que nos enseñaron y estamos renunciando a ser esas armas biosociales del sistema patriarcal y no estamos aceptando esos mandatos. Si existen estas abuelas, abuelos, abueles que nos están transmitiendo lo que ellos preservaron como bibliotecas vivas que quieren ser escuchadas y que también cada vez más gente nos estamos acercando a escucharles. Sí hay un renacimiento del sentido y sí hay esperanza. Y tal vez así tenemos que empezar desde lo cotidiano y lo comunitario, desde lo personal y lo político, a tener estos actos radicales de transformación en donde podamos decirnos, en este mundo sí vale la pena vivir, en este mundo queremos estar y queremos reclamar nuestro derecho a estar bien en este mundo. La orfandad espiritual que vivimos no es una condena definitiva y lo quiero dejar bien en claro. Simplemente es un síntoma de una crisis más profunda que si empezamos a entenderla con lucidez, si con ternura, con paciencia, se puede transformar en un camino, en una búsqueda y en muchas nuevas posibilidades. Recuperar el sentido no es volver al pasado, ni aferrarse a unas certezas rígidas y a veces muy malsanas. Es abrirnos a la pregunta, es abrirnos al silencio, al misterio, a la conexión, a lo que nos interconecta. Es recordar que no estamos solos, que somos parte de algo mucho más grande, llámale como tú le quieras llamar, que tenemos estos derechos de sentir, de buscar, de crear nuevas formas de estar y caminar en el mundo. Quizá, en lugar de llenarnos de respuestas, lo que más necesitamos es sostener con dignidad como las preguntas pertinentes, esas preguntas que despiertan, que detonan, como estos incendios de la conciencia, que nos confrontan y que pueden ser incómodas, pero que nos sanan, que nos pueden hermanar, que nos pueden hacer celebrarnos desde nuestras diversidades y entender que así, diversos, extraños, un poco lastimados, sobreviviendo, resistiendo, seguimos caminando. Y qué bonito poder caminar juntos, juntas, juntes, hacia un mundo mejor.